Ya, partimos entonces. Buenos días, compañeros, docentes presentes. Mi nombre es Pablo Núñez y junto a Juan Olivera, bajo la tutoría de la doctora Verónica Contreras, vamos a presentar acerca del síndrome nefrótico. Los objetivos de esta presentación son conocer el concepto de síndrome nefrótico y su importancia en la población, comprender las manifestaciones clínicas y complicaciones del síndrome nefrótico desde sus bases fisiológicas, conocer y aplicar los criterios clínicos y laboratorio para su diagnóstico, conocer las causas más frecuentes de síndrome nefrótico para así orientarnos respecto a su estudio etiológico, aplicar conceptos del manejo inicial del síndrome nefrótico y comprender la importancia de este. Los micrófonos, por favor. Diego, vale. Ya, la hoja de ruta para guiarnos básicamente en la presentación. Y, a modo de introducción, mencionar que el síndrome nefrótico pertenece al grupo de las glomerulopatías, que son un conjunto de enfermedades que se caracterizan por afectar estructural y funcionalmente al glomérulo. Estas se clasifican en tiempo de presentación, etiología y presentación clínica, que es la que más nos interesa porque dentro de esta está, junto a otras, como el síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico. Y también a modo de introducción mencionar que el nivel de manejo del médico general es un diagnóstico específico y un manejo inicial. Pasando de lleno al síndrome nefrótico, su definición, que consiste en un cuadro clínico que se caracteriza por un aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular. Y para efectos prácticos, consiste en una proteinuria mayor a 3,5 gramos por día, una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro y edema clínico. También puede producir hiperlipidemia, hipercoagulabilidad, lipiduria, entre otros que vamos a ver más adelante. Pasando a la epidemiología, al ser un síndrome fue difícil encontrar mucho dato epidemiológico, pero sí podemos decir que es el síndrome glomerular de los que mencionamos anteriormente más frecuente, que su incidencia es de 3 entre 100.000 habitantes y que su incidencia aumenta en hombres afroamericanos y en hispanos. Y lo otro muy importante es que es el motivo más frecuente por el cual se indica biopsia renal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en detectar la etiología, porque, por ejemplo, si hay una diabetes, generalmente no se envía biopsia. Pasando a la etiología, es muy abundante, se divide en enfermedades glomerulares primarias, si es que afecta netamente al glomérulo, o en secundaria si es producto de manifestaciones sistémicas. Y aquí tienen toda la lista, pero aquí a la derecha quisimos ponerle las más frecuentes, que la graficamos en la siguiente imagen, donde podemos ver que un 70% del síndrome nefrótico en el adulto, ojo con eso, es de causa primaria y principalmente por glomerulonefritis membranosa, que es por un adelgazamiento de la membrana basal. Esta es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto, seguida por la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la enfermedad de cambios mínimos, que es mucho más frecuente en niños. El 30% restante es por enfermedades secundarias o sistémicas, y por lejos la más frecuente es la diabetes mellitus. Todos estos datos fueron sacados de síndrome nefrótico en los cuales se realizó biopsia renal. Por lo tanto, se estima que a la diabetes no biopsiarse, su prevalencia es mucho mayor. Antes de pasar a la clínica y fisiopatología, la presentación más característica de un síndrome nefrótico es que llega una persona edematosa. Y para eso tenemos que conocer los diagnósticos diferenciales de un síndrome edematoso, que pueden ser variados. Pueden ser de origen cardíaco, como en una insuficiencia cardíaca, de origen hepático, como en una cirrosis, hormonal, como en hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipercortisolismo, de nutrición por déficit de proteínas, síndrome edematoso del embarazo, producto de medicamentos o alergias, idiopáticos y renales, que son los que estamos viendo en este caso. Aquí algunas imágenes, por ejemplo, de un síndrome edematoso alérgico. A la izquierda, el típico edema de extremidades inferiores de una insuficiencia cardíaca, y a la derecha, una imagen de cirrosis. Antes de pasar a la fisiopatología, tenemos que recordar un poquito de fisiología renal. Y nos tenemos que recordar de la unidad funcional, ¿cierto? La nefrona, que, si mal no recuerdan, consiste en túbulo con torneado proximal, asa de Henle, con torneado distal, colector y el glomérulo. Y este último, el glomérulo, es el que se va a encargar de la filtración. Todo lo que pasa o no pasa al sistema urinario, a través de su barrera de filtración glomerular, que aquí se ve más detalladamente. Y esta barrera está formada por 3 componentes. El endotelio capilar fenestrado, rojito, la membrana basal en azul, y los podocitos, que son esta especie de pulpo
que genera estas proyecciones que se llaman los pedícelos. Y entre medio de estos, los diafragmas en hendidura que van a permitir también el paso de diferentes moléculas. Estos tres componentes van a generar la barrera de filtración glomerular, cuya función es tener una permeabilidad selectiva de qué moléculas pasan y qué moléculas no pasan. Según la carga, que esta está determinada por la electronegatividad de distintas moléculas aniónicas que están en el endotelio, y también determinado por el tamaño. La carga restringe moléculas de tamaño más o menos de 70 a 150 Armstrong, como por ejemplo la albúmina, y el tamaño que se determina por los poros, mayor a 150 Armstrong. Toda esta fisiología se puede ver graficada aquí en esta imagen en la microscopía eléctrica, donde se ve el podocito indemne, ¿cierto? Sus pedícelos, que no están borrados, la membrana basal glomerular, y aquí claramente el epitelio endotelial fenestrado. Toda esta fisiología permite que una persona sana no elimine más de 150 miligramos al día de proteínas por la orina. Y ahora, pasando a la fisiopatología del síndrome nefrótico, nos tenemos que centrar en lo más importante, que es la proteinuria, que se genera principalmente por un daño glomerular, y específicamente por un daño a nivel podocitario. Y si pueden ver aquí en la imagen, la microscopía eléctrica de la derecha, podemos ver distintos mecanismos que afectan a los podocitos. Y pueden notar que hay una gran diferencia con la imagen que les mostramos anteriormente, donde se ve un agotamiento de los podocitos, el borramiento del proceso del pie podocitario y una disrupción del diafragma, que es donde señala la D acá, en hendidura. Y todo esto va a provocar que se altere la permeabilidad de la barrera, por una pérdida de la carga aniónica normal y por un aumento del tamaño de los poros. Entonces esta permeabilidad va a estar aumentada, generando la proteinuria de tipo glomerular. Cabe destacar que existen otros tipos de proteinurias, como la tubular o la por sobrecarga, pero no son el tema de esta clase. Un 70 a un 90% de las proteínas que se pierden por la proteinuria es albúmina, y se clasifica como hipoalbuminemia cuando la albúmina plasmática es menor a 3 gramos por decilitro y severa cuando es menor a 2. El mecanismo no está totalmente esclarecido, pero obviamente se cree que el mayor porcentaje se debe a una excreción urinaria aumentada, obviamente, de albúmina. Pero también se dice que parte de esta orina que pasa, de esta albúmina que pasa a la orina, es reabsorbida por los túbulos y ahí es catabolizada. Se cree que más o menos un 20% de la tasa de excreción. Entonces, esto genera hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia va a generar una disminución de la presión oncótica, que va a generar distintos efectos que vamos a ver en un ratito, pero en un comienzo el hígado es capaz de compensar esta respuesta, y la albúmina que pierde la puede sintetizar nuevamente, pero esta respuesta se ve sobrepasada, y hay teorías que dicen que se ve sobrepasada por distintas citoquinas como la interleuquina 1, como el factor de necrosis tumoral, que van a suprimir esta compensación hepática. El edema, hay dos teorías. Una tiene relación con lo que vimos anteriormente, que es por la disminución de la presión oncótica, que se llama el infrallenado, porque disminuye la volumetría eficaz. Así se lo aprenden fácilmente. Al disminuir la presión oncótica, el líquido va a pasar al intersticio y se va a producir edema, y al disminuir la volemia eficaz, se va a estimular el sistema renina-angiotensina aldosterona y se va a retener sodio y agua, lo que va a disminuir aún más la presión oncótica y va a generar más edema. Y la otra teoría es la del sobrellenado o el overfill, que dice que hay un daño intrínseco en el riñón que permite que no se excrete correctamente el sodio, por lo tanto hay una retención primaria de sodio. Y esto aumenta la volemia eficaz, por eso overfill genera un aumento de la presión hidrostática capilar y se genera el edema. También puede generar hiperlipidemia y lipiduria, ya que al disminuir la presión oncótica va a aumentar la síntesis hepática de lipoproteínas para formar de algún lado proteínas, aunque no pueda formar albúmina, forma lipoproteínas, y también se desacelera el catabolismo lipídico, estas permanecen más tiempo. Y principalmente las que más se sintetizan son colesterol total, LDL, VLDL, IDL y proteína A, y en menor grado hay un aumento de triglicéridos y disminución del HDL. Esto entonces va a generar un estado de hiperlipidemia que va a someter al paciente a un estado de mayor riesgo cardiovascular, a un estado heterogénico. Y esta lipiduria se puede ver, por ejemplo, aquí en la imagen de un sedimento urinario bajo luz polarizada, donde se ven los típicos cuerpos ovales en forma de cruz de Malta, que son descritos en los distintos libros y fuentes,
que aquí en la imagen se ven claramente. Otra complicación es la hipercoagulabilidad. Y es importante, ya que un 10 a un 40% de estos pacientes van a generar fenómenos tromboembolíticos. Y principalmente trombosis de la vena renal, que en un momento no se van a manifestar con síntomas, pero los podría manifestar ya cuando se detecte, por ejemplo, cuando se produzca un TEP. Y el mecanismo tampoco está totalmente esclarecido, pero hay distintos factores asociados. Y el más fuerte, el que tiene más peso, es la pérdida urinaria de anticoagulantes, como antitrombina 3, como proteína S, como proteína C y plasminógeno. Y existen también otras teorías, como por ejemplo un aumento del número de plaquetas y su variabilidad, alteración de los mecanismos de fibrinólisis y un aumento de proteínas procoagulantes, como el factor 5, el factor de von Willebrand, factor tisular, etc. Estos pacientes también van a tener un aumento de la susceptibilidad a infecciones. Esto producto de que de la misma proteinuria se va a perder IgG y también se va a perder vitamina D, que es un sustrato de la inmunidad celular, por lo tanto esta va a estar deprimida y va a generar una hipogamaglobulinemia. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y con el uso de glucocorticoides en estos pacientes porque aumentamos aún más el riesgo de diferentes infecciones como neumonía, como meningitis, como peritonitis bacteriana, como itus, sepsis. Y estos pacientes tienen mucha más susceptibilidad a bacterias encapsuladas. Por lo tanto, como va a decir mi compañero más adelante, van a tener que vacunarse para estas bacterias, como el neumococo, como la Haemophilus influenzae, como el meningitis. Y acá les dejamos más que nada, para que lo vean en sus casas, un resumen de la fisiopatología. Respecto al cuadro clínico de los pacientes con síndrome nefrótico, si se manifiesta o comienza lentamente, se desarrolla lentamente, puede tener síntomas generales, que no nos van a orientar hacia un síndrome nefrótico, obviamente, como debilidad, fatiga, cefalea, dolor abdominal, náuseas. Pero ya mientras avanza la enfermedad, por ejemplo, la proteinuria se puede manifestar como una orina espumosa. Que, bueno, todas las orinas hacen espuma, pero la diferencia es que esta espuma se va a mantener. También el típico edema, que ya nombramos su fisiopatología, que, como se ve en la imagen inferior, lo más frecuente es que estos pacientes amanezcan con un edema periorbitario y a medida que pasa el día y caminan, etc., tienen un edema en las tardes de extremidad inferior. Otras manifestaciones clínicas son la malnutrición proteica, obviamente por el déficit de las proteínas, que se puede manifestar, por ejemplo, con un déficit de masa muscular, hipovolemia, aquio o injuria renal aguda, que se puede dar por la misma proteinuria, hiperlipidemia, fenómenos tromboembolíticos e infecciones, que ya lo nombramos anteriormente. Aquí tenemos más imágenes, y arriba podemos ver típicamente el signo de la fobia, que es cuando con nuestros dedos presionamos el tejido del paciente, cuesta unos segundos que vuelva a su turgor original, detectando el edema, y el típico edema prioritario, y si ya este edema avanza y progresa, puede generar incluso anasarca, puede generar derrame pleural, puede generar ascitis, como vemos en la imagen. De esta diapositiva lo importante es decir que el síndrome nefrótico puro es el que vemos con las características que les dije anteriormente, y que si se presenta hipertensión, hematuria e insuficiencia renal aguda, se clasifica como impuro porque no es típico del síndrome nefrótico. Respecto al diagnóstico, tenemos 3 pilares fundamentales. Tenemos los criterios clínicos de laboratorio, el estudio etiológico y pruebas complementarias, y la biopsia renal. Pasando a los criterios clínicos y de laboratorio, son los que mencioné en un principio. Una proteinuria en rango nefrótico, o sea, mayor a 3,5 gramos por 24 horas. ¿Y cómo vamos a detectarla? La primera aproximación puede ser con una tira reactiva, que es un método que está en casi todos los servicios, es muy barato, y que con 2 cruces o una tinción verde ya nos va a detectar una proteinuria. El único problema es que puede dar muchos falsos positivos. Por eso siempre tenemos que confirmarlo con una recolección de orina en 24 horas, que es el procedimiento estándar para detectar proteinuria. El problema de este método es que no siempre se va a tomar correctamente, los pacientes no siempre van a seguir las indicaciones, por lo tanto una alternativa para este es el índice de proteinuria y creatinuria, que se puede realizar solamente en una muestra aislada de orina y tiene muy buena correlación con proteinuria hasta 3.500 gramos en 24 horas.
Las limitaciones, eso sí, son que en pacientes que tengan alteraciones de la creatinina, como por ejemplo pacientes con mucha masa muscular, que hacen mucho ejercicio, o que tengan ya demasiada proteinuria, se puede ver alterado. Y bueno, la hiperalbuminemia, la hiperlipidemia se pueden detectar con los exámenes de rutina, análisis de sangre y análisis de orina, respectivamente. Ya confirmado el síndrome nefrótico, tenemos que orientarnos por lo menos hacia una etiología. Y para esto, obviamente, tenemos que hacer una historia clínica y un examen físico completo. Y ahí podemos pensar si es causa primaria o secundaria. La primaria generalmente difícil que la diagnostiquemos porque se hace con biopsia. Es la única forma de diagnosticarlo. Y la secundaria, eso sí, tenemos que descartarla o sospecharla. Por ejemplo, causas metabólicas como diabetes, amiloidosis, con historia clínica, perfil bioquímico, por ejemplo. Causas reumatológicas como lupus, vasculitis sistémica, con un panel reumatológico con ANA, anti-DNA, complemento. Neoplasias como linfoma, leucemia, mieloma. Fármacos y tóxicos como AINES, metales pesados, donde el paciente va a referir un antecedente. Siempre tenemos que hacer un panel de serología viral para VIH, sífilis y hepatitis B y C en estos pacientes, porque puede ser perfectamente la causa. Y otras alteraciones del flujo sanguíneo renal como trombosis de la vena renal, hipertensión maligna, insuficiencia cardíaca, talasemia. Por último, en el diagnóstico, la biopsia renal, que es el gold estándar para determinar la etiología, y está indicada en todo síndrome nefrótico adulto, siempre y cuando no exista una causa clara. Vamos a tener que sacar muestra para microscopía óptica, eléctrica e inmunofluorescencia. Y como dije, se va a hacer en todo síndrome nefrótico adulto cuando no exista la causa clara. O sea que si existe, por ejemplo, una diabetes mal controlada de larga data, debemos asumir que es producto de esa diabetes y no indicar una biopsia. Tampoco se hace en el síndrome nefrótico en el niño, ni en riñones muy pequeños, como producto de una enfermedad avanzada con atrofia renal. Y ahora pasamos al manejo que les dejo con mi compañero Juan. Ya, respecto al manejo, lo primero que hay que determinar en un síndrome nefrótico es que hay dos grandes líneas para poder tratarlo. El primero se basa en los pacientes que son totalmente asintomáticos y los otros son los que tienen algún tipo de síntoma. Los que son totalmente asintomáticos pueden manejarse inicialmente en APS, pero igual tienen que llegar a un servicio de nefrología después. Por ejemplo, un paciente totalmente asintomático sería, como dice bien el nombre, un paciente asintomático en el que encontramos una proteinuria en un control. Un paciente sintomático con cualquier síntoma, el edema, periorbitario, de extremidades, cualquier síntoma, deben hospitalizarse. Y eso, como sale abajo también, desde edemas periorbitarios, extremidades inferiores, hasta cosas ya más grandes como la anasarca y el edema pulmonar agudo, entre otros. Una vez que determinamos cómo se lo vamos a manejar así ambulatoriamente o se tiene que ir hospitalizado, hay que ver los 4 pilares del tratamiento. El primero es el tratamiento etiológico, que tiene historia clínica, la biopsia renal como principales directrices. Luego las medidas generales o sintomáticas, que principalmente se van a disminuir el edema. Luego el manejo de la proteinuria para evitar la progresión a enfermedad renal crónica. Y prevenir complicaciones propias del cuadro, como la trombosis, la hiperlipidemia e infecciones de capsulado. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer nosotros en APS en general? Y es lo que podemos y tenemos que saber, principalmente el paso 2, 3 y 4, porque el tratamiento etiológico ya requiere de la evaluación por especialistas. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Lo primero, cómo poder manejar las medidas generales sintomáticas. El gran síntoma que van a presentar estos pacientes es edema, ya sea periorbitario o extremidad inferior. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros? Es disminuir el edema mediante la valoración del peso del paciente. Esto lo vemos disminuyendo en medio kilo al día, considerando una diuresis de 2 a 2 litros y medio. ¿Cómo podemos disminuir el edema? Hay medidas generales y farmacológicas. Las generales, primero es la restricción de sal, dejar a un máximo de 2 gramos día, y la segunda una ingesta proteica de 1 gramo kilogramo día, que sería en verdad lo que es normal. Y dentro de las medidas farmacológicas hay 2 grandes grupos que podemos tener. Si tienen la función renal y el edema es moderado, o si hay falla el tratamiento y mala evolución. Si las cosas no están tan mal, puede utilizarse un tiacídico, como la hidroclorotiazida, y un ahorrador de potasio. En APS la espironolactona es bien usada. Y por otra parte, si falla el tratamiento,
O si es que tiene muy mala evolución, se tiende a utilizar furosemida intravenosa. Ya, Pablo. Otras medidas que se pueden tomar para el control sintomático está el control de la hipertensión. El objetivo es de que esté bajo 180, 130, es una meta bien grande. El control de la glicemia y terminar el tabaco. Otras cosas que se pueden hacer también cuando el paciente está ambulatorio, y bueno, en general si es que el paciente puede, es que haga actividad física, disminuir el IMC y el consumo de sal. Recordar estas cosas que tenían relación con la hipertensión y también con la tríada de Virchow. Luego el manejo de la proteinuria. Esto es bien importante, la verdad. Han habido estudios súper grandes en que han mostrado que la proteinuria tiene un alto impacto en mortalidad, así que, y bueno, y también en la progresión a enfermedad renal crónica que después termina muy mal. ¿Cómo podemos hacer el tratamiento del manejo para la proteinuria? Se puede hacer principalmente con primera línea con un IECA o ARA2, por ejemplo, en Alapril. La dosis que está descrita acá es 2,5 miligramos al día si es que el paciente tiene menos de 50 kilogramos, o 5 miligramos al día si es que el paciente tiene más de 50 kilogramos. Luego están los bloqueadores de calcio no dipiridónicos. El que está en APS está el Deltacem. Y luego hay otras opciones que tampoco, que en verdad no se usan mucho, y serían como muy último recurso, y algunos dicen que incluso es mejor no usarlos, como la atorvastatina, lopurinol y quelantes de metales pesados. ¿Qué comparten todos estos fármacos en general? Es que van a disminuir la presión arterial y con eso disminuir la presión glomerular y con eso disminuir la proteinuria. El objetivo es disminuir la proteinuria a un 50 o 60% del basal. Y como había adelantado un poquitito, disminuir la proteinuria disminuye la mortalidad. Hay varios fenómenos y varias cosas que se han descrito al respecto y hay estudios muy grandes al respecto. Así que eso ya está bien sabido. Luego, evitar las complicaciones. La primera es la trombosis, que habíamos dicho ya un poco de que había un problema con las plaquetas y con las proteínas. Y esto principalmente se hace en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis. Ahí hay que pensar en la tríada de Virchow, el daño endotelial, la estasis venosa, y hay que ver si es que hay el estado procoagulante, y el tratamiento en general se basa en heparina, como la heparina de bajo peso molecular. Un ejemplo en que se podría indicar una terapia antitrombosis es en la hipoalbuminemia severa, que es cuando ya está bajo 2 miligramos de decilitro. La hiperlipidemia tiene que ver con este fenómeno patológico que ocurre a nivel hepático, en que se empiezan a utilizar colesteroles para poder producir lipoproteína, y en un síndrome nefrótico severo, cuando no se logra disminuir la proteinuria, se pueden utilizar estatinas, pero en dosis muy bajas. Siempre partir con estatinas en dosis bien bajitas. Luego, en infecciones, está este proceso de pérdida de inmunoglobulinas y otros procesos más que llevan a una susceptibilidad a los patógenos capsulados. Y a una inmunosupresión porque, si lo piensan bien, también va... ¿Se desactivó la cámara o no? No. Ya. Y inmunosupresión. Y como había adelantado un poco Pablo, también lo que se utiliza acá es la vacuna antineumocócica, la para H. influenzae y Neisseria meningitis. La de Neisseria meningitis hay que tener en cuenta de que se ocupa solamente si es que existe algún brote activo de ello. Y las vacunas vías, recordar si es que el paciente está en tratamiento con corticoides, no se ocupan. Ya, vamos a un caso clínico. ¿Hay dudas por el momento? No sé si pasamos al caso clínico al tiro o respondemos dudas. El doctor, ¿qué dice? Primero las dudas. Ya. Que participen los alumnos. ¿Alguna duda? Tengo una. Hola. Hola. ¿Pueden profundizar de nuevo en el índice creatinina proteinuria? Onda, ¿cuál es el valor normal y cuál es el valor para sospechar algo? El mismo que en proteinuria y en 24 horas. Mayor a 3,5 gramos. Espérate, mayor que 3,5 gramos. ¿Es patológico? Es proteinuria. Es proteinuria en rango nefrótico. En rango nefrótico. Es, porque él te preguntó si es que cuándo era patológico, no cuándo es en rango nefrótico. Es muy distinto.
Ya, una proteinuria se puede considerar patológica desde los 150 a 200 miligramos. ¿Ya? Y para que sea en rango nefrótico, e incluirlo en síndrome nefrótico, de 3,5. Ahí no sé si... ¿no? Claro. Eso es correcto. Vale, gracias. ¿Alguna otra Pero duda? tengo una pregunta. Respecto a lo que dijo, perdón, son 150 miligramos. Sí, son 150 miligramos y son 3.500 miligramos para el nefrótico. El Es por el nefrótico, ya. cambio de unidad. Al día. Sí, ¿Y el índice? el índice cuando se dividen va a dar un valor... tengo un ejercicio que se muestra en el caso clínico, ahí se va a poder cachar mejor, pero cuando se dividen va a quedar un número bien chico. Luego lo multiplicas por 1000 y te va a dar la cantidad de miligramos. Tengo otra duda. Ya, Volví. Si yo tengo una proteinuria en ¿Me rango escuchan? nefrótico. ¿Me escuchan? ¿sí? Ah, ya. Sí. Si yo tengo una proteinuria en rango nefrótico, ¿tengo un síndrome nefrótico? No. Es una proteinuria en rango nefrótico. Y asociado a otros... no sé si me está preguntando a mí. Es que se me cortó el internet antes. Estoy preguntándole al curso. Ah, ya. Ah, Pablo, dicen que apagues la cámara porque se pega. En ese caso habría que tener, Ahí además sí. de la proteinuria, el edema y la hipoalbuminemia. Ya, ¿me pueden explicar por qué? ¿A qué se refiere con por qué? O sea, como son los criterios para definir un síndrome nefrótico, pero me imagino que su pregunta por qué va a otro, con otra orientación. Exacto, qué bueno. Estoy preguntando de fisiopatología. Porque si es que hay un daño positario, va a haber una proteinuria masiva, mayor a 3,5 gramos en 24 horas, y eso también va a generar como la pérdida de albúmina, y eso la hiperalbuminemia, la disminución de la presión oncótica y el edema. Y me falta algo. No sé qué me falta. La hiperlipidemia por el aumento de producción hepática como compensatoria. Eso, vamos por ahí. Súper. Si tú tienes una proteinuria en rango nefrótico, es como para que entiendan que esto es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque el hígado tiene la capacidad de generar 3,5 gramos de proteína muerta a la risa al día, mientras tú comáis proteína. En el fondo, el cuerpo no solamente está botando proteína, sino que tiene una enfermedad inflamatoria que le está provocando el síndrome nefrótico, y eso te afecta, es como una enfermedad multiorgánica, porque afecta harto sistema y en el fondo el cuerpo no logra compensar la pérdida de albúmina que está teniendo. ¿Me entienden o no? Sí, se entiende. Perfecto. Eso. ¿Tiene más preguntas? Doctor, tengo una pregunta. Tengo una pregunta, Doc. Pregunte, pero a los expositores, pues. Yo estoy aquí de observador. Ya. Si tengo una proteinuria aislada, ¿se puede deber, no sé, a un consumo excesivo de proteína? ¿Podría pasar algo así? ¿Qué dicen Sí, los profesores? justamente es lo que estaba hablando el doctor recién. Justamente es lo que estaba diciendo el doctor recién. Ah, ya, ok. Exacto. Si se consume mucha proteína, se va a excretar mucha proteína. Por eso el síndrome nefrótico también tiene otros criterios como la hipoalbuminemia, que es muy importante que se elimina esa proteína en un 70-90% cuando es patológico en un síndrome nefrótico. Y sumado al edema, ¿cierto? Y a todo lo demás. Ahora, no Si tú importa consumes lo que mucha, hagáis, se puede eliminar. es imposible que botís 3,5 gramos de proteína, no importa cuánta proteína comáis y cuánto ejercicio hagáis. Ah, ya, ok. Eso quería saber. Gracias. Es mucho.
¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Consulta, entonces, bajo esa misma línea, entonces, una proteinuria mayor a 3,5 gramos en 24 horas, sí o sí nos tendría que indicar un síndrome nefrótico. ¿Sí o sí cómo? Nos tendría que indicar que estamos ante un síndrome nefrótico. Independiente no podamos tener la hipoalbuminemia o el edema. Indica, ese rango indica una proteinuria en rango nefrótico. Y ya para síndrome nefrótico, porque como es síndrome tiene que ser un conjunto. No sé si me explico. Ya, Tiene que tener hipoalbuminemia. dale, en caso de que tengamos entonces esta proteinuria, igual tendríamos que estudiarla, pues, obviamente. Se tendría que estudiar, sí. Se tendría que estudiar. ¿Puedo aportar un dato? Yo soy el Dr. Solí, aquí Hola, con el Arturo. Max. Mira, Sí, me interesa los siguientes puntos que comprendan sobre la proteinuria y síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, esa carga de proteínas que se pierde por el riñón, no solamente habla de la enfermedad glomerular, sino que el que tú le pongas tanto exceso a los túbulos de un producto que ellos naturalmente quieren recobrar, como es la proteína, ellos se estresan recogiendo el exceso, pensando que van a lograr que no se les escape nada de proteína. Eso genera un cambio de la célula de los túbulos en general, que se vuelven más inflamatorios, ¿ya? ¿No es cierto? Y eso genera finalmente daño en el riñón y en la función renal, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Pero las células tubulares se inflaman y traen células inflamatorias y tienen citoquinas solamente porque están endocitando mucha proteína que tratan de recuperar. Ese es un punto. Lo segundo, el tratamiento trata de bajar esa proteína a menos de 500 miligramos día. Eso es un éxito para un nefrólogo. ¿Ya? No lo tienen que saber, no es lo que ustedes tienen que ir a buscar, porque eso es del nefrólogo, para que sepan. El nefrólogo va a estar ultra feliz si es que esa proteína baja de 500, porque ¿qué se ha demostrado? Cuando un síndrome nefrótico de larga data, por ejemplo 6 meses, persiste por sobre 500, eso tiene una mayor probabilidad de hacer falla renal a corto o mediano plazo. ¿Ya? Entonces, pero a través de esos mecanismos, o sea, la proteinuria no es simplemente que la proteína pasa, los túbulos tienen un efecto, la proteína que uno ve en la orina es lo que se fue, pero entre medio hubo más proteína que se recuperó, ¿ya? Como decía el doctor Bravo, esta es una enfermedad, aunque es primaria, bueno, aunque puede ser primaria del riñón, también puede ser secundaria a otras patologías como me imagino que vieron, el hecho es que la proteinuria no se explica solamente, o la hipoalbuminemia, perdón, no se explica solamente porque se pierde proteína. No se sabe muy bien los mecanismos, pero el hígado se frena en su producción de proteína, ¿ya? Porque el hígado puede responder a eso, pero no lo hace, y eso es raro. Y quiero que me hagan la comparación. Usted cuando se comen un huevo, ¿cuánta proteína están comiendo? ¿Quién sabe cuántos gramos de proteína tiene un huevo? 5 gramos. Como 7. Como 10 gramos. 7 10 gramos, ¿ya? Entonces, esa estrategia de que la dieta se pone, por ejemplo, hay indicaciones que dicen tanta proteína por gramo más es la proteína que pierden por la orina. No tiene ninguna relación, porque la verdad uno come muchas más gramos de proteína al día de lo que pierde por el riñón, ¿ya? Pero esta es una enfermedad en que tanto la síntesis del hígado como lo que se elimina por el riñón y lo que trata de capturar el riñón están alterados, ¿ya? Así que yo creo que eso. Y en general, fuera del síndrome nefrótico, solamente hablando de proteinuria, que implica un marcador de daño endotelial y vascular, por ejemplo en la hipertensión, en la diabetes, aunque uno dice sobre 30 miligramos por decilitro o por gramo de creatinina, o la microalbuminuria tienen esos rangos de 30 a 300, 300 y más, qué sé yo, ya desde los 20 y tantos, el aumento implica un aumento en cosas cardiovasculares, ¿ya? Entonces, para ustedes, como fuera el síndrome nefrótico, cuando manejen proteinuria en un diabético, ya que esté sobre 30, eso es anormal y implica un daño y un pronóstico alterado, ¿ya? Que sale de la población en general, ya que lo tengan como presente. Eso. Entonces, resumidas cuentas, la proteinuria empieza una cadena de inflamación que empieza en el riñón, pero finalmente se generaliza en todo el cuerpo y eso es lo que nos mata al final en todas las enfermedades, la famosa inflamación. Sí. Caso clínico. Esperen, que todavía no me queda algo claro. Si encuentro entonces una proteinuria en rango nefrótico, aislada, por sí sola no constituye un síndrome nefrótico, pero
¿qué otras causas podría tener fuera del síndrome de rango nefrótico, No, sí. Yo creo, no soy nefrólogo, pero yo creo que no se me ocurre ninguna causa de que tú vayas a poder tener Es difícil. una proteinuria en rango nefrótico que no vaya a ser un síndrome nefrótico, ¿ya? Ya. Pero es un tema semántico, que el síndrome nefrótico no es lo mismo que proteinuria en rango nefrótico, que eso lo tienen que tener claro por todo el tema. Entonces, claro, como te digo, la proteinuria en rango nefrótico es o la proteinuria misma es lo que genera una inflamación, que eso va a perpetuarse, se va a generalizar y va a generar un síndrome nefrótico. Ya. Pero entonces es imposible que tú tengas una proteinuria en rango nefrótico que no vaya a generar una inflamación sistémica que vaya a hacer que el hígado deje de funcionar y que te vaya a provocar el síndrome nefrótico, ¿ya? Ya, súper. Entonces es como que viene primero el huevo y después la gallina. Primero viene la proteinuria en rango nefrótico y después viene el síndrome nefrótico. Seguramente, Claro. si tú tenías un tipo que va a ser un síndrome nefrótico y le tomáis orina todos los días, vaya a pillar la proteinuria en rango nefrótico sin tener el resto del síndrome. Pero en general no van a consultarte espontáneamente hasta que empiecen a aparecer los signos y síntomas. Ya, muchas gracias. Síndrome, Sí. excepto en los síndromes geriátricos, es un conjunto de signos y síntomas. En geriatría, no. Antes de que pasemos, también tengo una pregunta más. Tal vez lo dijeron, pero no me quedó claro cómo se genera la alteración en los lípidos, en la sangre. ¿Por qué es que sucede? ¿No? Porque, o sea, el edema y la hipogluceminemia se explica súper bien, pero no entiendo cómo se genera la alteración en los lípidos. Pónganse la Aquí, diapositiva, que lo pusieron ahí. aquí teníamos Ahí. la diapositiva. Más atrás, eso. De las primeras diapositivas. Aquí. Es al disminuir la presión oncótica, el hígado va a querer sintetizar proteínas porque tiene un déficit de presión oncótica. Y la proteína va a empezar a sintetizar lipoproteínas, como el colesterol LDL. No sé si se queda claro ahí. Sí, lo entiendo, pero entonces finalmente como el hígado o sea, echa a andar la maquinaria de una forma no específica, porque podría simplemente, o sea, yo estoy haciendo conjeturas, ¿no? Podría simplemente sintetizar más proteínas y no lípidos, pero en realidad hace las dos de forma indiferenciada, algo así. Claro, eso es la teoría, porque no está totalmente 100% esclarecido, pero la teoría dice que sí, que empieza a generar proteínas para compensar. Y dado esto, sintetiza más lipoproteínas, generando esta hiperlipidemia. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunten todo ahora porque estas son las preguntas más difíciles de la prueba. Yo tengo una pregunta. Entonces, como resumen, semánticamente es distinto síndrome nefrótico que proteinuria más de 3,5, pero si yo tengo una proteinuria de más de 3,5, el 99,9% de los casos va a ser un síndrome nefrótico, ¿o no? Y más. Y más, porque no hay como una segunda causa. Claro. Por progresión. Ya, perfecto. Por progresión, claro. Ahora, ¿por qué los adultos se inflaman y dejan la embarrada y los cabros chicos hacen estos cambios mínimos y no les pasa nada? No tengo idea. Pregúntenle a los pediatras cuando pasen por pediatría. Sí, es pura... Una pregunta, pero al encontrar la proteinuria en síndrome nefrótico, ¿igual se hace algo para que no progrese o va a progresar igual? Siempre tenéis que tratar de evitarlo. Se trata. Sí. Y eso, no sé, parece que no quedó muy claro en la clase, pero esto es como la semilla de la destrucción, y tú tienes que tener la semilla antes de que germine. Entonces, toda esta cuestión es un llamado a auxilio hasta que empieza a subir la crea. Cuando empieza a subir la crea, empezáis a perder cada vez más rango de posibilidad de recuperar ese riñón,
y la verdad es que las CREAs sobre 4, cuando se hace, cuando se hace alguna terapéutica, ya nunca recuperan y pasan todos a diálisis, esos pacientes permanentes. Se pierde el riñón con la CREA después de 4. Entonces esta es como la bandera roja, la proteinuria filo. Te está generando una enfermedad que se puede parar y se puede detener, pero cuando empieza a subir la CREA, ya llegamos tarde. Entonces por eso es tan importante el síndrome nefrótico, porque si ustedes lo agarran antes de que suba la CREA, y disculpen que les repite el mismo tema, pero esto es lo importante de la clase, que si ustedes agarran cualquier síndrome nefrótico antes de que empiece a subir la CREA, estamos todo bien. Si lo agarran después de que suba la CREA, ya no tienen nada que hacer. Salvo poner en el certificado de función la causa de por qué el paciente perdió su riñón. ¿Aló? Sí. Clarísimo. Y por eso es tan importante ya apurar al nefrólogo, convencerlo que te haga la biopsia. Porque si no llega ahí un diagnóstico pronto, se te va a empezar en cualquier minuto a subir la CREA y ahí perdiste. Entonces, o típico que no, mándenlo para la casa con interconsulta del nefrólogo, llega el nefrólogo en 3 meses más con la CREA alta, perdió el riñón. Eso podríamos preguntarle, weón. Otra duda. Entonces, ¿como cuánto sería un tiempo prudente para que se realice la biopsia? Ahora ya. No, tenéis que agotar tus elementos diagnósticos. En general, como dijo su compañero, los libros dicen que las causas primarias son más frecuentes, pero en realidad es porque las causas secundarias no se biopsian. Tenéis que, y esa es la pelea que que ustedes van a tener en la sala con el nefrólogo, porque los diabéticos en general no les quieren hacer biopsia porque dicen, ¿para qué si es nefropatía diabética y el tratamiento es con YECA? Sí. Pero los diabéticos tienen derecho a ser enfermedad autoinmune. Entonces, ahí tenéis que empezar a buscar otras causas, tenéis que empezar a buscar los mielomas, a buscar los VIH, a buscar la enfermedad autoinmune, y pasarle argumentos al nefrólogo para hacerle la biopsia y para hacerle algún tratamiento específico. Pero Y ahí es súper importante, por ejemplo, cuando son diabéticos de menos de 5 años, es difícil que tengan un síndrome nefrótico, por más mal que se cuiden, y en donde te podía apoyar en el fondo de ojo, porque un paciente que no tiene retinopatía diabética no va a tener nefropatía diabética. Guárdense eso. Muy a flor de piel, porque se lo van a preguntar mucho. Pero, y si estoy en el CEFAM, ¿cómo lo hago para derivarlo a la biopsia para que no quede ahí volando en el aire perdido? Ahí usted tiene que usar sus encantos de interno preocupado por el paciente y convencer al nefrólogo de que usted tiene razón. ¿Pero hay un contacto con el nefrólogo como el nivel secundario como directamente, con el del hospital? ¿Cómo funciona eso? Aquí, desgraciadamente, en la medicina hay mucho de favores, mucho de andar rogando, que yo me carga, encuentro que no corresponde, pero sí, pues, muchas veces... me voy a poner a pelear. Hay gente que no hace la pega que tiene que hacer. Pero sí, pues tú tenés que encontrar argumentos suficientes, que ya es tema de otra parte, porque esto es síndrome nefrótico, no como glomerulopatía. Pero ya que nos fuimos por ese tema, tenéis que empezar a descartar causas secundarias. Po. Y si encontráis argumentos suficientes como para no sospechar una causa secundaria, tenéis que ir a la biopsia renal. Me pongo en el ejemplo, pues si tú pensás que es por lupus, empezáis a buscar los exámenes de lupus y si te aparece alguno alterado, ya tenéis un argumento suficiente. Pues, si empezáis a encontrar elementos de mieloma, cadenas pesadas, hipergamma globulinemia monoclonal, ya tenía otro argumento para biopsiar. Yeah. El doctor Guille, por ejemplo, tiene una anécdota que dice que él nunca biopsia pacientes diabéticos. Pues yo una vez le tocó un caso de un diabético que era diabético, así muy mal portado, le encontraron una hipergamma globulinemia de significado incierto, y así que se compraron el mieloma, lo biopsiaron y al final salió compatible con nefropatía diabética, así que él nunca biopsia pacientes diabéticos. Es decir, en verdad, por estadística, lo más probable es que, claro, si biopsia un diabético sea así, pero de repente hay argumentos para salvar. Por ejemplo, la doctora Valenzuela, que usted no la conoce, pero van a tener la suerte de toparse con ella.
cuenta esa anécdota, porque también pues, ella defendió un diabético que no tenía retinopatía diabética, y como les dije, sin retinopatía diabética es imposible que haya nefropatía diabética. Al final tenía una glomerulopatía primaria y al principio no le creían porque era una diabética mal portada. Entonces, a resumidas cuentas, el doctor Solís me está levantando la mano. A resumidas cuentas, ustedes que tengan un paciente, juéguensela por su paciente, encuentren argumentos para justificar la biopsia, y aquí en la medicina no gana el que tenga más años ni el que tenga más estudios, sino el que tenga mayor argumento, y así que busquen argumentos porque el interno puede ganarle al subespecialista más viejo. Aló. Mire, esa es la explicación para, como usted como interno, pero yo creo que también quieren saber cómo lo hacen en el consultorio. Usted, si tienen un paciente diabético que lo controlan hace 5 años, o sus médicos de su consultorio están con un paciente diabético que lo controlan, y ven que hace 3 años tenía 500 miligramos en proteína, después el año pasado tenía 1,5 gramos, y ahora tiene 4 gramos, ya hay un paciente de larga data que ya usa insulina, que ustedes ven que ya tiene retinopatía, todas esas cosas, manejen la proteinuria, y si no se la pueden, porque no tienen las cosas de tratamiento, todas las pastillas suficientes, o se ve difícil, o empezar con mucho edema, mándenlo al nefrólogo, ¿ya? Pero sepan que el 50% de los síndromes nefróticos son en diabéticos, ¿ya? Se dice que un 10%, incluso menos, es secundario, que no, de otra cosa no diabética, pero en general es diabético. Si encuentran un paciente que no tiene diabetes, que es joven, que de repente tiene una historia de la nada, de que tiene proteinuria y síndrome nefrótico con todas las cosas, usted no tienen que en el fondo estudiarlo, ¿ya? Tienen que hacer una buena interconsulta, y una buena interconsulta significa que ustedes preguntaron por todos los grupos que ustedes irían viendo la etiología. ¿Tiene algo infeccioso? ¿Le pidió un BRL? ¿Tiene VIH? ¿Ya? ¿Tiene algún síntoma de alguna infección? Puede ser por ahí. ¿Tiene una mujer de edad media, tiene síntomas de lupus o cosas reumatológicas? Entonces la interconsulta va a tener esa semántica. Si ustedes ven que es un abuelito, viejito, con algún baja de peso, sospechoso de cáncer, su interconsulta va a ser bonita porque va a estar enfocado a que, mire, pienso que es secundaria o una neoplasia oculta, ¿ya? Ahora, si el paciente y la familia tiene la oportunidad de hacer exámenes muy rápido de una semana a otra, quizá ustedes pueden manejar los primeros controles para enviarlo con más información, pero finalmente es una patología que se ve en el hospital, que se maneja en el hospital, pero ustedes la derivan, ¿ya? Ese creo que queda el concepto. ¿Le gustó la respuesta? Sí, muchas gracias. Caso clínico. Vamos con el caso. Caso. Ya, pues, vamos con los casos. Estamos atrasados. Sí, denle. No importa, la Romy el otro día me hizo presentar el queso, y así que se lo merece. Mentiroso. Te pusiste a preguntar de shock, Ya, y clase me lo metiste para última hora. Dale, pon el caso clínico, Tato. El primero. Ya, acá está el primer caso clínico. Llega un paciente un día en la tarde, de 40 años, y trae unos exámenes en los que solo destacó una proteinuria aislada de 260 miligramos por decilitro. El ciclo vital que tiene, sale que está en buen estado general, tiene llene capilar en 1 segundo, la presión arterial está en 130/90, la frecuencia cardíaca en 80, la frecuencia respiratoria en 18, y está saturando 98% con oxígeno ambiental. Ya, una pregunta al público acá, ojalá contesten. ¿Cuál sería su valoración inicial del paciente? ¿Cómo está? Parece estable. Ya, Se ve bien. Sí, se ve bien, se ve bastante bien. Así que con eso estamos. Podemos partir con ese buen punto. Dale, perdón. El paciente está bien y se ve bastante bien. Pero tiene una proteinuria que hay que ver qué pasa. Dale, Pablo, con lo siguiente. Ya. Entonces, ¿cómo podemos ir abordando esto? Tenemos el motivo de consulta, bueno, fue durante un control, pero el motivo de consulta sería un examen alterado.
¿Qué podemos ir sacando acá en limpio? Primero tendríamos que preguntar en la anamnesis próxima, pensando ya como en un síndrome nefrótico, si es que hay algún tipo de edema, y le preguntamos si tiene edema. No tenía edema, tampoco hay dolor, ni tampoco hay otros síntomas. Por ejemplo, le preguntamos si es que tenía síntomas respiratorios como disnea o cardíaco. ¿Por qué le preguntaríamos a un paciente estos síntomas? ¿Alguien que responda por ahí? Podría estar haciendo un derrame pleural. Ya, perfecto. Eso es bien importante, y eso ya sería un síntoma bien importante para tener en cuenta. Luego, la anamnesis remota le preguntamos ¿qué tiene? Le preguntamos dirigidamente varias patologías y nos dice que tiene una hipertensión arterial en control con amlodipino y va bien. La diabetes mellitus no tiene, cardiopatías tampoco, tampoco fuma o no ha fumado, y el alcohol tiene un uso ocasional. Dice también que hace una semana se pegó en el brazo derecho, haciendo algo. ¿Qué cosas de la anamnesis remota orientan para que a nuestro diagnóstico? ¿Qué cosas destacarían de acá? ¿Qué le falta a esa anamnesis remota? ¿Antecedentes familiares? Bien, pero no es lo que estaba buscando. ¿Ya consumimos fármacos nuevos últimamente? ¿El año del HTA? La dieta, si consume mucha proteína. Ya, en este caso no consume mucha proteína. ¿El nivel de deporte que hace? No, tampoco. No es lo que estoy buscando. ¿Y cómo está la proteinuria antes? ¡Eso! La proteinuria antes, en los exámenes controles previos, no tenía. Siempre les voy a preguntar eso. Cuando alguien venga con este motivo de consulta, con un examen alterado, lo primero que usted tiene que pensar es si tiene el examen alterado de antes o no. Porque siempre si uno se pone a revisar para atrás los exámenes, de repente encuentra, sobre todo con las proteinurias y con los síndromes nefríticos y cosas así, encuentra una orina alterada de hace mucho tiempo. Y eso te ayuda demasiado en el diagnóstico. Ya, perfecto. Así que siempre que vengan con un examen con alguna hematuria, una hematuria microscópica, una proteinuria, pídenle una orina antes. Si vienen con alguna imagen de pulmón, la radiografía de antes. Métanse esa cuestión siempre en la cabeza, porque siempre se los voy a preguntar. Ya, sigamos. Ya, en el examen físico, buen estado general, pesaba 70 kilogramos, 1,70 m, extremidades normales, cara y cuello normales, y las yugulares están normales también. Cardiológico está normal, respiratorio normal, abdominal normal. O sea, en general está normal. Solamente está obeso. ¿Qué harían ahora? ¿Qué se le ocurre? Bueno, acá ya está el spoiler de qué es lo que vamos a tener. Primero, dale nomás, Plato. La idea obviamente es tomar exámenes, saber qué está pasando. Ya tenía unos exámenes, pero es mejor repetir y ver qué está pasando y tomar algunos más dirigidos. Tenemos entonces que hay un examen alterado de una proteinuria totalmente sintomática. Los exámenes que podríamos pedir: cardiológicos, la anamnesis, bueno, está el antecedente de la hipertensión arterial, pero nos dicen que está muy bien controlada, así que por lo cardiológico no tiene mucho sentido pedir mucho más. Ecografía, si es que hay, ideal, pero no es necesario. En lo respiratorio, una radiografía de tórax antero, posterior y lateral, por este tema del derrame, pero si es que no tiene sintomatología, es difícil de que sea un derrame visible, un poco complicado. Renales, bueno, esto que ya habíamos conversado de la proteinuria en 24 horas, la creatinina urinaria plasmática, la proteína en muestra de orina única, que es lo que teníamos, o las tiras reactivas de proteinuria y los electrolitos. Los hepáticos, la función hepática, para ver si es que no hay algún daño hepático también importante. Metabólicos, el hemograma, perfil lipídico, albúmina, creatinina sérica. Y los otros que ya se habían mencionado también está el tema del VIH, la sífilis, la hepatitis C y hepatitis B. Pasa Prato. Dale, ¿no? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Pablo?
Debe tener mal internet. En bola. Ahí está. Ya. Entonces, conseguimos los exámenes de nuestro paciente. Los cardiológicos y respiratorios están todos normales. No vamos a entrar mucho en detalle en eso porque ya se analizaron y están todos normales. ¿Quién podría interpretar estos exámenes? Alguien que se ofrezca para leerlos y mirar qué onda. A ver, partamos por el homograma. Sale que las 3 líneas están normales. El perfil lipídico. ¿Cómo está? Está con una dislipidemia. Sí, bien. Ahí todas las líneas de lípido están aumentadas y bueno, la LHL está bajo lo óptimo. La albúmina sérica, ¿cómo está? Está baja. Está baja. Pero no está dentro del rango para ser severa. Está en 2.8. La proteinuria aislada. No tendría riesgo trombótico. En este caso, no es. Mira, ya lo vamos a ver un poco después en el tratamiento, pero al ser una albúmina sérica no menor de 2, el tratamiento antitrombótico tiene sentido si es que lo vamos a llegásemos a hospitalizar, pero así ambulatoriamente no está muy indicado. Ah, ok. Sí, La proteinuria. eso. No es que no tenga riesgo trombótico, es que no tiene indicación de tromboprofilaxis. Son cosas completamente distintas. Ya, Tengan perfecto. cuidado con el lenguaje. Perdón. Ya, la proteinuria aislada que teníamos salió de nuevo en 260, el rango normal es de 0 a 20. La creatinina está en 0.6. Y la creatinina en la orina también está en 40. ¿Por qué creen que habremos pedido estos exámenes? ¿Qué se les ocurre? ¿O por qué pedimos, por ejemplo, a ver, por qué pedimos la creatinina en plasma y en orina? O sea, eso es súper importante para determinar igual la función renal. A ver si es que estamos llegando tarde a ver a ayudar Bien, a la. exacto. Eso mismo. Ya, pasa a la siguiente, Pablo. Entonces, tenemos la proteinuria asintomática y calculamos con estos estimadores pudimos calcular ciertas cosas. Con las creatininas pudimos calcular la velocidad filtrado glomerular estimada del paciente y nos dio en 125. Y está normal. Así que en ese sentido no estamos llegando tarde ni nada. Y la proteinuria la calculamos y está muy alta, está en 6.500 miligramos día. Lo normal es que fuera menos de 20 o 30, como también habían dicho anteriormente. Cabe destacar igual que esta proteinuria la calculamos, como se había mencionado un poquito antes, con el índice de proteinuria creatinina. Entonces, por eso puede que también a estos niveles tan altos no sea tan preciso. Pero el caso es que sabemos que hay una proteinuria importante. Vemos el resto de los exámenes, cardiológico y respiratorio normales, función hepática normal, albúmina está baja, pero no severa. El VIH, sífilis, los virus de hepatitis dieron negativo y el electrolito están normales. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál sería la conducta que podríamos plantear para este paciente? A ver. Ahí está. Ya. Recordemos que tenía 70 kilogramos de peso. Lo primero son las medidas generales, restringir el consumo de sal a 2 gramos día. Una cantidad de proteína. Déjalos participar. ¿Ah? Deja participar al curso, pues le diste la respuesta al tiro. Oh, ya. Entonces. Ah, no, pero hay otros más. Son más de un caso, ya lo vamos a hacer después. La proteína normal, 1 gramo, 1 kilogramo día y actividad física. El tratamiento, podemos ocupar estos diuréticos y también el anapril, hidroclorotiazida, amilorida. El amlodipino lo podemos suspender y cambiar por el enalapril porque el enalapril tiene mejor desempeño para disminuir la proteinuria. Y atorvastatina, para el tema de la estatina, porque tenía hiperlipidemia. ¿Qué otras cosas también podríamos pedir? Una orina 24 horas. Acá ya lo conversamos también con la doctora, de que hay nefrólogos que prefieren una orina en 24 horas frente al índice de IPC. Así que se puede pedir también un panel de reumato, control de electrolitos y proteinuria,
hay que derivar un poli de nefrología porque tiene que saberse qué está pasando. Y en la consulta en tiempos de no pandemia demora como un mes. Así que entre todo ese intertanto nosotros vamos a tratarlo para aguantar un poco y evitar la progresión muy rápida de la enfermedad renal. Le damos un control en 24 horas, ahí debería traer el examen de la orina a las 24 horas, y luego hacemos controles semanales. Ahí hay que ir viendo bien, como habíamos dicho unos puntos antes, el control de electrolito y la proteinuria, porque estamos dando fármacos que lo pueden alterar bastante. ¿Quién me puede decir que está mal en ese tratamiento farmacológico? No entendí bien la pregunta, profe. Ahí hay un error con la indicación del tratamiento farmacológico. Específicamente en el enalapril. ¿Cuál es el error? Dividirlo en 2 tomas. Bien. ¿Su riñón filtra todo el día o filtra en la mañana nomás? Ya, eso había que indicarlo bien precisamente. Es cierto, es verdad. Este tipo de fármaco tiene que utilizarse 2 veces al día, si no va a dejar el riñón trabajando muy mal la mitad del día y la otra mitad del día no. Correcto. Es un poco la vida media también del enalapril en sí. Ojalá fuera más largo, pero no, es lo que hay. Y funciona bien, pero tiene que darse así cada 12 horas. Ya. Y control 24 horas y luego semanal. Importante seguir bien de cerca a este paciente hasta que llegue al poli de nefro, porque si no podemos quedar todo muy mal. Y después también hay que hablar del tema de las vacunas. Las del neumococo, la de la Anopheles influenzae y la de la Neisseria meningitis se pone en el caso si es que hay algún brote conocido de ello. Tengo una duda así del paciente. ¿Sí? No me acuerdo, ¿era diabético o...? No tenía diabetes. Por lo menos no la tenía diagnosticada. En este caso no sería útil igual, no sé, hacer una hemoglobina glicosilada, medir el Sí, azúcar. también. Es una buena idea porque si es que ya estás teniendo algo, una expresión de un daño renal, podría haber alguna diabetes que no se pesquisó. Igual sería raro no llegar a pesquisar una diabetes a esta altura, pero de hacerlo hay que hacerlo, igualmente. Sería también como para los criterios para derivar también. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el tratamiento, en medidas generales, tratamiento, todo lo que pusiste en la diapo anterior, ¿eso se hace tanto en el síndrome nefrótico como tal y también en la proteinuria aislada que nosotros sospechemos que pudiese progresar a un nefrótico? Mira, ¿O solamente...? Si es que Dale. estas son medidas en general como de contención para que el riñón aguante hasta que podamos saber qué está pasando realmente, porque después los síndromes nefróticos se tratan según la etiología. Si te acuerdas, cuando hablamos de manejo, hablamos de los 4 puntos: la etiología, el manejo sintomático, la proteinuria y las complicaciones. Y la idea es que si es que podemos evitar de que se produzca el mayor daño posible antes de que llegue al nefrólogo para tener el diagnóstico certero, esa es la idea. Por ejemplo, eso sí, si es que encontramos solo la proteinuria, también hay que ocupar criterio clínico para ver qué está pasando. Ya, perfecto. Entonces yo puedo usar todo ese tratamiento y todo antes de que sea un síndrome nefrótico como tal. Sí, pero tienes que tener el cuidado de siempre ir controlando bien estrechamente, porque puedes producir trastornos de potasio bien importantes. Igual va a haber una presentación de potasio más rato, así que ahí igual vamos a ver bien eso. Vale. Pero hay que Yo también tengo controlarlo. una duda, perdón. Que ¿Sí? el tratamiento del edema es solamente cuando el paciente tiene edema, ¿no es cierto? Mira, el manejo sintomático para el edema, sí, pero la idea es de que evites de que se imponga edematoso. Entonces todas estas cosas ayudan a que se disminuya también la presión arterial y esto también disminuye un poco también el tema de la velocidad filtrado glomerular un poco. Pero la idea es de que evites de que empiecen a progresar todas estas cosas. Si es que las tratas desde antes, y las dosis en verdad son las dosis más bajitas que hay, evitas de que empiecen a aparecer todos los problemas del síndrome nefrótico. Entonces lo mantienes con una proteinuria muy alta antes de que empiece a aparecer toda la clínica. Pero igual el tiempo que hay para trabajar esto y saber qué está pasando realmente es poco. Así que no es como una cosa de horas, pero la idea de que dentro de aquí un par de semanas ya se sepa qué está pasando y se trate dirigidamente. Gracias. Ok. Ya. Deja ahí nomás, Pablo, no pase nada. Llegó un paciente igual,
pero traía un edema de extremidades inferiores. ¿Qué es lo que se ve en la foto? ¿Alguien dice que me puede decir qué se ve en la foto? Edema. Exacto, edema. Y un edema de extremidad inferior bien claro. Entonces nos llega a PS porque tenía los pies hinchados y consultó por eso. Era el mismo paciente, así que evitamos todo ese problema. Le dimos los exámenes y supongamos que tenía los mismos exámenes. ¿Cuál sería la conducta con este paciente? Hospitalizar. Sí, exacto, hospitalizar. Y pasa, Pablo, a hospitalizar. Hay que ocupar criterio clínico, es verdad, pero en general es mejor hospitalizar porque ya está bien, ya está sintomático. ¿Y esto cómo se hace? Se deriva a la unidad de emergencia ambulatoria y se hospitaliza. Una acotación ahí. Obviamente, si llega un paciente con poco edema y en buen estado general, no es necesario que se hospitalice, pero como concepto, si un paciente llega muy sintomático, claro, ahí se debería hospitalizar. Y si tiene poco edema, ¿se manejaría igual el edema con terapia depletiva y como que se observa, se controla? O sea, obviamente Claro. con el mismo tratamiento que hablamos en el caso anterior, pero con Claro, terapia. tiene que llegar a un Ahí nefrólogo pronto. Sí. Y podría evitar, por ejemplo, la furosemida y preferir uno de menos potencia, como una hidroclorotiazida, por ejemplo, si el edema no es tan grave. Ya, bacán. Gracias. Ya. Un tercer caso, que es bien distinto, que consulta en unidad de emergencia ambulatoria a una paciente de 34 años con disnea intensa de 2 días de evolución. Tiene antecedentes de diabetes mellitus 2, no hay insulino requerente y tiene muy buen control de esa diabetes. Le preguntamos datos anamnésticos iniciales y todos dan negativos para que sea una insuficiencia cardíaca, EPOC ni un TEP. ¿Qué es lo que se ve a la imagen de la izquierda? ¿Alguien me puede decir? Edema Periorbitario. El edema orbitario, perfecto, y a la derecha, como alguien también había dicho, el signo de la fobia. Me equivoqué, derecha. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, entonces tenemos dos síntomas que son bien característicos de un síndrome nefrótico. Hay un edema periorbitario y una fobia. Al examen físico vemos de que estaba utilizando musculatura accesoria y la paciente estaba bien ansiosa. El hemoglucotest que tomamos nos dio 98. La saturación está con 92% ambiental. La frecuencia cardíaca está en 100, la frecuencia respiratoria en 28 y lo demás que hemos visto. Y está bien perfundida. ¿Alguien puede hacer una pequeña interpretación de este ciclo? Algo breve nomás. ¿Cómo está la paciente? Taquipneica. Sí, taquipneica. Y en el límite de la taquicardia. O sea, yo le tendría ojo. Exacto, hay que tener harto ojo ahí. La paciente como que se ve que se está descompensándose, está como bien en el limbo. Así que tenemos que tener harto ojo acá. Esta es una paciente que no está bien, no es como el paciente del caso 1. ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer ahora? Pedir exámenes. Ya, pedir exámenes. Tenía disnea. Exacto, lo primero es el ABC. Y bueno, como dice también el doctor, es una interconsulta UCI, estamos en emergencias, pero eso va también. Ya, me habían dicho un par de cositas, exámenes y estabilizar a la paciente. Así que ABC del trauma y en exámenes de ingreso. ¿Qué exámenes de ingreso le pedirían? Radiografía de tórax. Ya, Orina completa. Ya, orina completa. Electro. Electro, ya, ¿por qué pediría un electro? No sé, siempre se pide. No, mentira. El doc. ¿Función renal? Ya, pero quedémonos, ¿por qué pediríamos Dímero D. El dímero D también hay que pedirlo. Ya, entonces ya habíamos quedado con el dímero D, el perfil lipídico, la función renal, orina completa. ¿Algo más que se le ocurra para pedir? La radiografía de tórax, el electro. Pruebas hepáticas. Pruebas hepáticas, perfecto.
¿Se le ocurre alguna idea de cómo podría tratarse inicialmente esta paciente? ¿Iniciar terapia ¿Qué no? paliativa? O sea, yo creo que eliminar igual la cantidad de volumen que tienen, ¿no? Ya, perfecto. Pasa, Pablo, a la siguiente, para ir viendo lo que hay, para ver lo que obtuvimos. Esto es un resumen de todo lo que hemos conversado más o menos ahora. El ABC del trauma, los exámenes de ingreso, el tratamiento inicial, y que, bueno, finalmente esto se va a hospitalizar y se tiene que hacer la interconsulta directa a nefrología. ¿Alguien me puede decir qué se ve en la radiografía? Solo lo que está malo. No es necesario que la historia Un completa. derrame Ese pleural. era un derrame. Ya, un derrame pleural izquierdo, perfecto. Con eso estamos. Entonces, eso explica también la disnea que tenía la paciente. Ya tenemos una idea de qué está pasando más o menos con esto. ¿Por qué pediríamos el dímero D? ¿Se le ocurre? Para descartar TEP. Ya, perfecto. La probabilidad pretest era muy bajita porque no tenía los síntomas de TEP, pero hay que pedirlo para descartarlo totalmente. El electrocardiograma lo pedimos porque hay que recordar de que los síndromes coronarios, recordar que era una mujer, tenía diabetes mellitus 2 y tenía una disnea. Podría ser, en algún caso, un síndrome coronario agudo bien camuflado, puesto que hay que recordar de que la sintomatología de la mujer, y más en una mujer que tiene diabetes mellitus 2, puede ser bien distinta. Ese es el motivo por el que se toma el electro. El tratamiento inicial es con heparinas principalmente, la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada, si es que hay falla renal. La furosemida acá se da intravenosa, enalapril y oxígeno, porque hay que evitar de que se vaya a fatigar la función ventilatoria. Porque está saturando 92 y está taquimneica. Eso se puede compensar pronto. Ya, entonces se hospitaliza y se hace consulta para nefrología. Ese sería el fin del caso 3. Ahora, Pablo, vamos a unas conclusiones. Un punteo de algunas ideas que hay que llevarse también, además de la que ya se han mencionado durante la clase. El síndrome nefrótico se define como la excreción urinaria de más de 3 gramos de proteína por día debido a un trastorno de glomérulo, más edema e hipoalbuminemia. Ahí hay que recordar esta diferencia que hicimos sobre la proteinuria en rango nefrótico y el síndrome nefrótico como sí. Es más frecuente en los niños y puede tener causas tanto primarias como secundarias. En pediatría vimos que se trata totalmente distinto el síndrome nefrótico en niños, pero no lo vamos a tocar ahora, pero para que se recuerden un poco, eran principalmente con corticoides. El diagnóstico se realiza determinando la relación entre proteínas y creatinina en una muestra de orina bacteriana al azar o midiendo las proteínas urinarias en una muestra de orina recolectada durante 24 horas. Eso varía según el nefrólogo al que le preguntes, pero en general los más antiguos, por lo que me han contado, dicen que se ocupa la de 24 horas y los más jóvenes utilizan el índice proteína con creatinina. La causa se establece a partir de la anamnesis, el examen físico, las pruebas serológicas y la biopsia renal. Y el pronóstico de tratamiento depende de la causa del síndrome nefrótico. Eso es todo lo que teníamos por presentarles por hoy. Gracias por participar, las preguntas. Y también Oigan, aprenden yo cosas nuevas. quería hacer una cosita clara, que como bien dijeron al principio, igual hay que tener precaución con los corticoides, pero también recordar que muchas veces el tratamiento de la causa, y así que no le tengan tanto miedo a los corticoides. Respeto. Sí. Hay que tenerles cuidado, pero... A mí me queda una duda. Es como de criterio, porque por ejemplo, en la comparación del primer paciente, que está como asintomático, y la última paciente. Entonces, cuando uno pide, por ejemplo, una radiografía de tórax, si en el primer paciente solamente pedimos la posterior anterior, lo más probable es que salga sin alteraciones. Tal vez en la tercera paciente que tenía ya disnea, estaba con, ¿cómo se llama? Uso de musculatura accesoria, estaba desaturando, ahí era esperable encontrar alguna alteración probablemente, pero en el primer caso, valdría la pena buscar, por ejemplo, una radiografía lateral o una, no sé, pues en decúbito lateral con rayo horizontal, o eso en la práctica no se usa tanto. ¿Cuándo pides la AP y lateral? Te devuelvo la pregunta. Siempre. Yo estaba pensando... Siempre se pide AP lateral. ¿Siempre se pide? Bien, siempre que se pueda se pide AP lateral. Ya. O sea, es que preguntaba porque en el primer caso habían puesto solo AP. Entonces, ahí me surgió la duda, pero tal vez es que el paciente estaba como asintomático,
¿Valdría, o sea, sería suficiente con la lateral o sería como Yo creo que era un necesario detalle. Yo creo que eran detalles. Tiene Aparece razón, le vamos a APLA. bajar la nota a su compañero. Yo creo que eran detalles que Aparece ahí. no Ahí sale está. lateral. Radiografía tórax anterior, posterior y lateral. Sí. Tal vez Oh, disculpa, la forma en que lo disculpa. escribí Ya. está La medio pregunta raro. iba a pesquisar la de cúbito lateral con rayo horizontal. Sí, o si es que no, o filo. No vale la pena. O sea, es que Claro. es difícil de que vayamos a pillar un derrame pleural si es que, acuérdate también de las cantidades que tenían que tener en volúmenes para que se puedan ver durante la radiografía de tórax. De que lo puedes pedir, lo podrías pedir, pero en verdad acá lo importante es centrarse en el problema de la proteinuria que está haciendo todo el problema. Tal vez empezar a distraerse mucho con eso, o sea, que empieza a aparecer disnea, al tiro le pides una nueva radiografía a ver qué está pasando. Pero si es que no, Si ahí tienes el que... paciente no tiene síntomas respiratorios, llega a consultar por una proteinuria asintomática, por lo menos personalmente, a lo mejor una radiografía en decúbito sería buscar algo que ni siquiera tiene edema, entonces a lo mejor quizás estaría de más. Esa es mi perspectiva, por lo menos. En el caso de este paciente, con una proteinuria asintomática. Bueno, por eso también es el tema de los controles, que tiene que controlarse harto estas patologías, porque hay que ir hablando bien. Si aparece algo sintomático mientras está esperando al poli para nefrología, lo mandamos a urgencia mejor y que ahí se trate al tiro el problema. Después, para que no llegue como la paciente número 3, que estaba muy mal. La idea es evitar de que los pacientes lleguen así, como también se había dicho, de que si la creatinina ya está aumentando, significa que el riñón ya está fallando y ya estamos llegando muy tarde. Y ya el pronóstico es mucho más malo. Además, la calidad de vida después que viene cuando hay falla renal crónica en etapas muy tardías, muy malas. Así que no es solamente que además se van a morir más pronto, sino que además van a vivir peor. ¿Alguna otra duda? Ya, ahora vienen los temas de artralgia y lupus. Sí, ¿quieres preguntar si puedo ocupar la misma reunión? Sí, yo te pongo como host. Ya, eso. A mí y al Pipe. ¿Al tiro Ya. o Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar 10 minutitos de recreo para que vayan al baño, Eso. para que vayan a tomar algo y ahí nos vemos. Son exactamente las 13:23, según mi reloj. ¿Ya? O sea, las 15:23, perdón. Así que en 10 minutitos más vamos a partir, ¿sí? Ya. Gracias. Chao, gracias por escuchar. Y de nada. Chao, gracias a usted. Y acuérdense, pongo el- siempre antes de ver al paciente tienen que mandarle interconsulta UCI. Después lo ven. Para que nos reten. Ja, 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 Max.